Mi nombre es Marisa y tengo 64 años. Vivo en una casa de piedra cerca de las costas gallegas, rodeada de acantilados y el incesante sonido de las olas golpeando las rocas. Aquí he pasado los últimos 12 años desde que mi esposo falleció. Este rincón del mundo es mi refugio, un lugar donde el tiempo parece detenerse. Mis días transcurren de manera tranquila, cuido de mi pequeño jardín lleno de flores silvestres. Horneo pan fresco por las mañanas y, por las noches, leo libros frente a la chimenea. Siempre pensé que esta soledad elegida era suficiente. Hasta que un día, algo rompió mi rutina, un mensaje inesperado. Era de mi sobrino Diego, el hijo de mi hermana mayor Clara. Diego tiene 28 años y vive en Madrid, una ciudad llena de ruido y movimiento. Es un joven exitoso, lleno de energía, y siempre me ha parecido encantador, aunque algo inquieto. Sin embargo, esta vez su mensaje llevaba otro tono, algo más profundo. Tía Marisa, decía el mensaje, ¿puedo quedarme contigo este fin de semana? Necesito un cambio de aires. Me tomó por sorpresa. Diego siempre había sido el alma de las fiestas, alguien que disfrutaba de la vida en la gran ciudad. Mi casa, tranquila y apartada, nunca parecía un lugar que él consideraría atractivo. Aún así, no podía decirle que no. Por supuesto, Diego. Esta casa siempre será tu hogar, le respondí rápidamente. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de curiosidad y anticipación. ¿Qué podría estar pasando para que él buscara refugio aquí? Los días previos a su llegada estuve ocupada preparando todo. Limpié el dormitorio de invitados. Abrí las ventanas para dejar entrar la brisa marina y coloqué un ramo de flores recién cortadas en la mesita de noche. Quería que se sintiera cómodo, aunque no podía evitar preguntarme por qué había elegido venir. El viernes, poco antes del atardecer, escuché el sonido de un coche entrando en el camino de entrada. Mi corazón dio un pequeño salto. Me ajusté el vestido azul de lino, que caía suavemente sobre mi figura, y caminé hacia la puerta. Cuando abrí, allí estaba Diego. Alto, con su cabello castaño despeinado por el viento y una sonrisa que siempre lograba iluminar cualquier lugar. Llevaba una camiseta blanca ajustada que destacaba su físico atlético y unos vaqueros desgastados. Su mirada, sin embargo, tenía algo diferente, un rastro de cansancio que no podía esconder. Tía Marisa, qué gusto verte, dijo mientras me abrazaba con fuerza. Diego, siempre es un placer recibirte, respondí. Aunque no pude evitar notar lo mucho que había cambiado desde la última vez que lo vi. Esa noche, mientras cenábamos, Diego se mostró más reservado de lo que esperaba. Aunque intentaba bromear, había algo en su mirada que lo traicionaba. ¿Todo está bien?, le pregunté mientras servía un poco más de vino en su copa. Diego levantó la vista, y por un momento pareció querer decir algo, pero luego negó con la cabeza. Solo necesitaba un poco de paz, tía. Madrid puede ser agotador. Decidí no insistir. Si había algo que quería compartir, lo haría a su tiempo. Pero mientras recogía los platos y lo veía sentado en la mesa, con la cabeza apoyada en una mano, no podía evitar sentir una mezcla de preocupación y curiosidad. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas del salón cuando me levanté. Me puse un vestido ligero de algodón blanco y unas sandalias de cuero. El aroma del café recién hecho llenaba la casa. Diego ya estaba despierto, sentado en el sofá con un libro entre las manos. Era uno de los que siempre tenía en la mesa de centro, pero verlo leerlo me sorprendió. No sabía que te interesaba la poesía, comenté mientras le servía una taza de café. Él sonrió ligeramente. Quizá esté descubriendo cosas nuevas de mí mismo, respondió con un tono que parecía esconder algo más. Esa tarde decidimos salir a caminar por los acantilados.
Mientras caminábamos, el viento jugaba con mi cabello y el de él. Me contó historias de su trabajo, sus amigos y la vida en la ciudad, pero había algo en su tono. Una especie de melancolía que no podía ignorar. En un momento dado, se detuvo y me miró fijamente. «Tía, a veces siento que no estoy viviendo la vida que quiero», dijo finalmente. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Diego siempre había parecido alguien seguro de sí mismo, alguien que sabía lo que quería. A veces, necesitamos alejarnos para encontrar lo que realmente importa, respondí, tratando de consolarlo. Esa noche, después de la cena, me puse cómoda en el sofá con una manta ligera sobre mis piernas. Diego se sentó a mi lado, más cerca de lo habitual. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y sentí algo diferente, una chispa que no podía ignorar. «Gracias por dejarme quedarme, tía», dijo con una voz suave, casi un susurro. «Este lugar me hace sentir en paz». «Siempre eres bienvenido aquí, Diego», respondí, aunque mi corazón latía más rápido de lo normal. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos buscaban los míos, que despertaba en mí emociones que no había sentido en mucho tiempo. El fin de semana había comenzado con una rutina aparentemente tranquila. Diego parecía adaptarse al ambiente sereno de mi casa, aunque había algo en su forma de moverse, en sus silencios, que me hacía sentir que algo más estaba ocurriendo. Quizás solo necesitaba tiempo para abrirse. Esa mañana decidí preparar un desayuno especial. Me puse un vestido largo de algodón amarillo con pequeños detalles bordados, una prenda que siempre me hacía sentir cómoda y un poco coqueta. Mis pies estaban descalzos, disfrutando del frío suelo de madera mientras batía huevos y preparaba tostadas. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina cuando Diego entró. «Buenos días, tía Marisa», dijo con una sonrisa aún somnolienta. «Buenos días, Diego. Espero que tengas hambre». Él tomó asiento en la mesa, observándome en silencio mientras terminaba de servir los platos. Sentí su mirada fija en mí, algo que me puso ligeramente nerviosa. ¿Por qué ahora notaba tanto esos detalles? «Nunca dejas de sorprenderme», comentó finalmente. «Es como si todo lo que tocas tuviera un toque especial». Me sonrojé un poco y traté de restarle importancia con una risa ligera. Pero sus palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, quedaron resonando en mi mente. Después del desayuno, decidimos salir al jardín. Diego me ayudó a mover unas macetas grandes que llevaba tiempo queriendo recolocar. Mientras trabajábamos, me di cuenta de que su presencia traía una energía renovada a la casa. Su risa, sus comentarios ingeniosos, incluso la forma en que se arremangaba la camisa para cargar las macetas, hacían que todo pareciera más ligero. «Tienes buen ojo para las plantas», dijo mientras admiraba mis rosales en plena floración. «Aquí encuentro paz», respondí. «Es un lugar donde puedo ser yo misma, sin prisas ni distracciones». Diego me miró con una intensidad que me hizo apartar la vista. Sentí que sus palabras no eran solo sobre el jardín, sino sobre algo más profundo. «Eres una mujer increíble, tía Marisa», dijo finalmente. «A veces pienso que el mundo no aprecia lo suficiente a personas como tú». Quise responder, pero un nudo en la garganta me lo impidió. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía esa mezcla de nervios y emoción cada vez que estábamos juntos? Esa tarde, el calor era sofocante, así que decidimos descansar en la sala de estar. Diego estaba sentado en el sofá, y yo me acomodé en un sillón cercano. Llevaba un vestido ligero de lino blanco, que dejaba al descubierto mis brazos y parte de mis piernas. Sentía la brisa del ventilador acariciar mi piel, pero el ambiente seguía siendo pesado. «¿Te importa si pongo música?», preguntó Diego, levantándose para buscar su teléfono. «Claro, adelante», respondí con una sonrisa.
puso una lista de canciones suaves, melodías que llenaron la casa con una atmósfera cálida y relajante. Diego regresó al sofá, pero esta vez se sentó más cerca de mí. Tía, dijo en un tono bajo, casi un susurro, aquí se siente como en otro mundo. Todo es tan genuino. Levanté la vista y encontré sus ojos fijos en los míos. En ese momento, sentí como el tiempo parecía detenerse. Su mano, que descansaba sobre el sofá, se movió ligeramente, rozando la mía. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de significado. Gracias por dejarme quedarme, añadió, con una sonrisa cálida. Quise decir algo, pero las palabras no salieron. Solo pude sonreírle de vuelta, aunque mi corazón latía con fuerza. Más tarde, después de la cena, decidí darme un baño relajante antes de acostarme. Llené la bañera con agua tibia y añadí unas gotas de aceite de lavanda. Mientras me sumergía en el agua, sentí como la tensión del día se desvanecía. Pero mis pensamientos no me dejaban en paz. ¿Por qué Diego estaba aquí realmente? ¿Por qué cada gesto suyo parecía tener un peso especial? Cerré los ojos y dejé que el agua calmara mis inquietudes, aunque sabía que las respuestas no llegarían tan fácilmente. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, escuché un suave golpe en la puerta. ¿Tía Marisa? Era la voz de Diego. ¿Sí? Respondí, sintiendo como mi pecho se tensaba de repente. ¿Puedo hablar contigo un momento? Abrí la puerta ligeramente, aún con mi bata de algodón sobre los hombros. Diego estaba ahí, con una expresión seria y una leve vacilación en su mirada. Quería decirte que, gracias por todo. De verdad, este lugar es justo lo que necesitaba. No tienes que agradecerme, Diego, respondí con una sonrisa tranquila. Siempre serás bienvenido aquí. Él asintió, pero no se movió. Durante unos segundos, ambos nos quedamos en silencio. Hasta que finalmente se dio la vuelta y regresó a su habitación. Cerré la puerta, apoyándome en ella mientras mi mente giraba sin control. Había algo en el aire, algo que no podía ignorar por más tiempo. A la mañana siguiente, decidí salir temprano al mercado local. Me puse un vestido rojo suelto y unas sandalias cómodas. Mientras caminaba por los estrechos pasillos del mercado, sentía que necesitaba ese tiempo sola para ordenar mis pensamientos. Cuando regresé a casa, encontré a Diego en el jardín, regando las plantas. Al verme, dejó la manguera y se acercó con una sonrisa. «Ese vestido te queda muy bien, tía Marisa», comentó. Me reí, tratando de restarle importancia, pero su comentario quedó flotando en el aire. Durante el resto del día, no pude evitar notar cómo sus miradas parecían más largas, más intensas. Algo estaba cambiando entre nosotros, aunque ninguno de los dos parecía listo para admitirlo. El ambiente en casa había cambiado. No podía explicarlo del todo, pero algo entre Diego y yo había evolucionado. La tranquilidad habitual de mi hogar ahora parecía cargada de una energía distinta. Un cosquilleo que no podía ignorar. Y aunque intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, los pequeños momentos entre nosotros decían lo contrario. Esa tarde, mientras preparaba la comida, Diego entró a la cocina descalzo, con una camiseta negra ajustada y unos pantalones cortos de lino beige. Traía en las manos un puñado de limones recién recogidos del árbol en el jardín. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su figura, resaltando la confianza en su porte. «Te traje esto, tía», dijo con una sonrisa cálida, colocando los limones en la encimera. «Gracias, Diego», respondí, intentando mantener mi tono neutral mientras me concentraba en cortar las verduras. Él se apoyó contra la mesa, cruzando los brazos, y me observó en silencio durante un momento que se sintió eterno. Finalmente, rompió el silencio.
Siempre me ha impresionado lo tranquila que eres, dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. Es como si nada pudiera perturbarte. Sentí un leve calor subir a mis mejillas. Su proximidad me ponía nerviosa, aunque intenté disimularlo. La práctica hace al maestro, respondí con una sonrisa ligera, sin mirarlo directamente. Cuando me giré para alcanzar un plato, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto breve, pero suficiente para que ambos nos quedáramos inmóviles por un segundo. Sus ojos buscaron los míos, y en ellos vi algo que no esperaba, una mezcla de curiosidad, deseo y una ternura que me desarmó. Perdón, dijo en un susurro, aunque no parecía realmente arrepentido. No respondí. En cambio, volví a concentrarme en la comida, aunque mis manos temblaban ligeramente. Después del almuerzo, decidí refugiarme en el jardín para intentar aclarar mis pensamientos. Me puse un vestido blanco suelto y un sombrero de paja para protegerme del sol. Me senté bajo el olivo más grande con un libro en las manos, pero no lograba concentrarme. Diego apareció poco después, con una botella de agua en una mano y una toalla colgada al hombro. Parecía que acababa de terminar su rutina de ejercicios, su camiseta estaba pegada a su cuerpo por el sudor, y su cabello desordenado caía sobre su frente. ¿Molesto si me quedo aquí contigo?, preguntó con una sonrisa juguetona. Claro que no, este jardín es de los dos, respondí, intentando sonar indiferente. Se sentó a mi lado, dejando poco espacio entre nosotros. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la ligera brisa que soplaba. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas. De repente, Diego habló. A veces pienso en todo lo que me he perdido por seguir lo que los demás esperan de mí. Sus palabras me sorprendieron. Lo miré y vi en su rostro una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Diego, eres joven. Tienes tiempo de sobra para encontrar tu camino, respondí, colocando una mano sobre la suya en un gesto de consuelo. Él giró su mano, entrelazando sus dedos con los míos. El gesto fue tan natural que no supe cómo reaccionar. Solo lo miré, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Contigo, todo parece más fácil, tía Marisa, dijo en un susurro. Más tarde, decidimos ir a la playa para aprovechar los últimos rayos del sol. Yo llevaba un vestido largo de lino azul que se movía suavemente con la brisa marina, mientras que Diego optó por una camisa blanca abierta y unos pantalones cortos. Caminábamos en silencio por la orilla, dejando que el agua mojara nuestros pies. En un momento, Diego se detuvo y miró el horizonte. Este lugar es mágico, dijo. No me extraña que te guste tanto. Es mi refugio, respondí, deteniéndome a su lado. Se giró hacia mí, antes de que pudiera reaccionar, tomó mi mano. Marisa, comenzó, usando mi nombre por primera vez sin añadir el tía. Quiero que sepas que estar aquí contigo me ha cambiado. Su confesión me dejó sin palabras. Sentí que mis defensas se desmoronaban poco a poco. Diego, no sé qué decir, susurré, pero él negó con la cabeza. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. De regreso a casa, el ambiente estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a romper. Decidí prepararte para los dos y nos sentamos juntos en la sala. Esta vez, Diego se acomodó a mi lado en el sofá, más cerca de lo que era habitual. Mientras hablábamos, su brazo rozó el mío y sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hubo un silencio que lo dijo todo. Marisa, dijo finalmente, en un tono suave, casi reverente. ¿Alguna vez has sentido que algo es inevitable? No respondí. Las palabras no eran necesarias en ese momento.
Su mano se movió lentamente, rozando la mía, y por un instante, todo lo demás desapareció. El ambiente en casa ya no era el mismo. Cada gesto, cada mirada, cada palabra entre Diego y yo parecía tener un peso que no se podía ignorar. Intentaba mantener las apariencias, convencerme de que no pasaba nada. Pero dentro de mí algo se estaba rompiendo. Algo que había guardado bajo llave durante años comenzaba a salir a la superficie. Esa noche, después de la cena, me quedé sola en la cocina, guardando los platos. Llevaba un vestido de lino beige con finos tirantes, algo simple pero cómodo para las cálidas noches de verano. Mientras colocaba los vasos en la alacena, escuché unos pasos detrás de mí. Me giré y encontré a Diego apoyado contra el marco de la puerta, mirándome fijamente. No podía dormir, dijo con una sonrisa ligera, pero su mirada era seria, casi penetrante. ¿Quieres un poco de té?, pregunté, intentando llenar el silencio que de repente se había vuelto incómodo. No, gracias, respondió. Solo quería verte. Mis manos se detuvieron en seco. Sus palabras, tan simples pero tan cargadas de intención, hicieron que el aire se volviera denso. Diego, deberías descansar, respondí con un tono que intentaba ser firme, pero que temblaba ligeramente. Él dio un paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Su mirada no se apartaba de la mía, y mi respiración se volvió más rápida. Marisa, hay algo que no puedo sacarme de la cabeza, dijo en un susurro. Desde que llegué aquí, todo es diferente. Tú eres diferente. Intenté retroceder, pero mi espalda chocó contra la encimera. Diego estaba cerca, pero no lo suficiente como para tocarme. Diego, esto no está bien, murmuré, aunque mi voz no tenía la convicción que esperaba. ¿Por qué no?, preguntó, su tono era suave, pero sus palabras llevaban una intensidad que no podía ignorar. No puedes negar lo que está pasando entre nosotros. Antes de que pudiera responder, sentí su mano rozar la mía, un gesto tan delicado pero lleno de intención. No me aparté. No podía. En ese momento, el mundo parecía haberse detenido. Diego, susurré, pero él negó con la cabeza, acercándose un poco más. No digas nada, murmuró. Solo dime si esto también significa algo para ti. Sus palabras me dejaron sin aliento. En ese instante, todo lo que había reprimido durante años salió a la superficie. El vacío que había sentido desde la muerte de mi esposo, la soledad, la necesidad de sentirme vista, deseada. Todo estaba ahí, frente a mí, en los ojos de Diego. Sin pensarlo, levanté una mano y la coloqué sobre su pecho. Su corazón latía rápido, igual que el mío. Fue un momento fugaz, pero en ese instante sentí que el peso de los años que había llevado conmigo comenzaba a desvanecerse. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá, con una manta ligera cubriendo mis piernas y una taza de té en las manos. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido en la cocina. Diego no había hecho nada más, pero su presencia, sus palabras, su mirada, lo habían dicho todo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a este punto? Traté de convencerme de que debía poner fin a esto antes de que se saliera de control, pero una parte de mí, una parte que no quería admitir, no quería que terminara. Poco después escuché pasos en el pasillo. Era Diego. Llevaba una camiseta blanca suelta y unos pantalones de pijama. Al verme, se detuvo. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó con una sonrisa ligera. No, admití, apartando la mirada. Él se acercó y se sentó a mi lado en el sofá. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del viento que soplaba afuera llenaba el silencio. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Asentí, aunque sabía que no era verdad.
Diego, esto no puede seguir así, dije, rompiendo el silencio. Él me miró fijamente, y en sus ojos vi una mezcla de confusión y dolor. No entiendo por qué tiene que ser tan complicado, respondió. Lo que siento por ti es real. Mis manos temblaban mientras él hablaba. Sentía que cada palabra que decía me acercaba más a un abismo del que no estaba segura de poder salir. Diego, yo intenté hablar, pero no sabía qué decir. Solo quiero que sepas algo, dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. Tú me haces sentir algo que nunca había sentido antes. No quiero que pienses que esto es un juego para mí. Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante años había construido un muro alrededor de mi corazón, pero en ese momento sentí como ese muro comenzaba a derrumbarse. Cuando nuestras miradas se encontraron, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Pero también sabía que no podía tomar una decisión a la ligera. Antes de que pudiera responder, Diego tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos eran cálidos y firmes, pero su tacto era delicado. No te estoy pidiendo que decidas nada ahora, dijo en un susurro. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que siempre estaré aquí para ti. Sus palabras me conmovieron profundamente. Aunque no dije nada, en mi interior sabía que este no era el final, sino solo el principio de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días en la casa se sucedían con una calma engañosa. Por fuera, parecía que todo seguía igual, desayunos tranquilos en la terraza, tardes en el jardín y noches leyendo junto al fuego. Pero por dentro, yo estaba en guerra conmigo misma. Cada mirada, cada gesto de Diego eran un recordatorio constante de que algo en nuestra relación había cambiado para siempre. Esa tarde, decidí refugiarme en el jardín, buscando algo de claridad. Llevaba un vestido de lino color crema, suelto y ligero, que dejaba al descubierto mis hombros. La brisa marina acariciaba mi piel mientras regaba las flores. Diego apareció poco después, con una camiseta blanca sin mangas y unos pantalones cortos de algodón. Su cabello desordenado y su porte relajado lo hacían parecer más joven de lo que era. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, con esa sonrisa que siempre lograba desarmarme. No es necesario, pero si quieres, puedes podar los rosales, respondí, señalando unas tijeras de jardinería. Mientras trabajábamos, no podía evitar observarlo de reojo. La forma en que sus manos fuertes manejaban las herramientas, el brillo de su piel bajo el sol. Era un cuadro casi hipnótico. Me sentí culpable por dejar que mi mente vagara de esa manera, pero era algo que no podía controlar. De repente, Diego se detuvo y me miró fijamente. Tía Marisa, dijo en un tono serio, dejando las tijeras a un lado. Quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la compostura. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es realmente la tuya? Sus palabras me tomaron por sorpresa. Asentí lentamente. Sí, Diego. Muchas veces. Pero aprendí a aceptar las cosas como son. Él negó con la cabeza. No quiero aceptar algo solo porque otros esperan que lo haga. Quiero vivir de verdad. Su confesión me dejó sin palabras. Antes de que pudiera responder, dio un paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Y estar aquí contigo, continuó, su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Me hace sentir que todo lo demás no importa. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Quise decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Diego levantó una mano y la colocó suavemente sobre la mía. Su tacto era cálido, reconfortante, pero también cargado de una tensión que no podía ignorar. Diego, esto no puede ser, dije finalmente, aunque mi voz carecía de convicción. ¿Por qué no?
preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. ¿Por qué seguimos pretendiendo que no sentimos esto? Antes de que pudiera responder, su otra mano tocó mi mejilla, rozándola con la yema de los dedos. Fue un gesto tan delicado, tan íntimo, que me dejó sin aliento. Diego, por favor, murmuré, aunque no me aparté. Solo dime que no sientes lo mismo, y me detendré, dijo, su voz llena de emoción. No pude decirlo. No pude mentirle, porque sabía que lo que sentía era real. Más tarde, esa misma noche, intenté concentrarme en un libro, pero mis pensamientos seguían volviendo a Diego. La forma en que me miraba, la sinceridad en sus palabras. Era como si algo dentro de mí se estuviera derrumbando, dejando al descubierto emociones que había enterrado hace mucho tiempo. Mientras me acomodaba en el sofá con una manta, escuché sus pasos en el pasillo. Diego apareció en la puerta, con una taza de té en la mano. Pensé que te vendría bien esto, dijo, ofreciéndomela con una sonrisa. Gracias, respondí, tomando la taza mientras trataba de no mirarlo directamente. Se sentó a mi lado, dejando poco espacio entre nosotros. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del viento que soplaba afuera llenaba el silencio. De repente, Diego rompió el silencio. Tía Marisa. No puedo fingir más. Lo miré, sorprendida por la firmeza en su voz. Sé que esto es complicado, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Antes de que pudiera procesar lo que estaba diciendo, Diego se inclinó hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración cálida en mi piel. Mis manos temblaban mientras él se acercaba más, hasta que finalmente nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave, casi tímido, pero cargado de emoción. Por un instante, todo lo demás desapareció, el tiempo, las dudas, las normas. Solo existíamos él y yo, en ese momento que parecía eterno. Cuando nos separamos, él me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Lo siento, murmuró, aunque no parecía arrepentido. Yo no respondí. No sabía qué decir. Solo sabía que algo había cambiado para siempre. Cuando desperté al día siguiente, la casa estaba en silencio. Diego ya estaba en el jardín, trabajando en algo. Me quedé en la cama por un momento, intentando ordenar mis pensamientos. Sabía que lo que había sucedido la noche anterior era algo que no podía ignorar, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Cuando finalmente salí al jardín, él levantó la vista y me sonrió. Buenos días, tía. Buenos días, Diego, respondí, tratando de sonar natural. Pero en su mirada, en su sonrisa, supe que ambos sabíamos que las cosas nunca volverían a ser iguales. El silencio en la casa ya no era el mismo. Era un silencio cargado, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. Después de lo que había pasado entre Diego y yo, no podíamos fingir que todo seguía igual. Pero, al mismo tiempo, ninguno de los dos sabía cómo abordar lo que habíamos cruzado. A la mañana siguiente, el desayuno transcurrió en un extraño equilibrio. Diego estaba sentado frente a mí, con una expresión tranquila, casi despreocupada, mientras tomaba su café. Yo, en cambio, sentía un nudo en el estómago. Llevaba un vestido azul marino sencillo, con pequeños botones en la parte delantera. Mis manos temblaban ligeramente mientras sujetaba la taza de té. ¿Dormiste bien, tía?, preguntó Diego, rompiendo el silencio. Sí, bueno, no del todo, respondí, evitando mirarlo directamente. Él asintió, pero su mirada me seguía como si intentara leer mis pensamientos. Finalmente, dejó su taza y se inclinó ligeramente hacia mí. Marisa, dijo en un tono bajo, pero firme. No podemos seguir así. Levanté la vista y encontré sus ojos fijos en los míos.
Había en ellos una mezcla de determinación y ternura que me dejó sin aliento. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Sabes que esto es más que un momento. Lo que siento por ti es real y no voy a pretender que no existe. Mis manos temblaron al escuchar sus palabras. Quería responder, pero mi mente estaba llena de dudas. ¿Cómo podía algo tan complicado sentirse tan natural? Más tarde, Diego sugirió que saliéramos a caminar por los acantilados. El día estaba soleado, pero una brisa fresca del mar hacía que el ambiente fuera agradable. Llevaba un vestido blanco con un cinturón fino en la cintura, y mis sandalias resonaban suavemente contra las piedras del camino. Mientras caminábamos, el paisaje era tan hermoso como siempre. El azul profundo del océano contrastaba con el verde de los acantilados. Pero mi mente estaba lejos de todo eso. Diego caminaba a mi lado en silencio hasta que finalmente se detuvo. Marisa, dijo, girándose hacia mí. Quiero que seas sincera conmigo. Lo miré, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Sobre qué?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Sobre lo que sientes, respondió, dando un paso más cerca de mí. No puedo seguir si no sé dónde estás tú en todo esto. Su honestidad me desarmó. Durante años había vivido mi vida para los demás, ocultando mis propios deseos y necesidades. Pero ahora, frente a Diego, sentía que ya no podía seguir escondiéndome. Diego, comencé, pero mi voz se quebró. Él tomó mis manos entre las suyas, sus dedos cálidos envolviendo los míos. No tengas miedo, murmuró. Estoy aquí. Esa noche, mientras el sol se ponía, me senté en el jardín con una copa de vino en la mano. El aire estaba fresco y el cielo estaba teñido de tonos rosados y dorados. Diego se unió a mí poco después, trayendo una manta que colocó sobre mis hombros. Nos quedamos en silencio por un rato, contemplando el horizonte. Finalmente, rompí el silencio. Diego, he pasado toda mi vida intentando hacer lo correcto. Siguiendo las reglas, evitando los riesgos. Pero ahora siento que todo eso no tiene sentido. Él no dijo nada, solo me miró con esa intensidad que hacía que todo a mi alrededor desapareciera. Lo que ha pasado entre nosotros es algo que nunca imaginé, continué. Pero no puedo ignorar lo que siento. Sus ojos se suavizaron y en su rostro apareció una sonrisa tranquila. No estás sola en esto, Marisa, dijo. Estoy contigo, sin importar lo que pase. Mientras estábamos en el jardín, escuché el sonido de un coche acercándose por el camino de entrada. Mi corazón se detuvo por un momento. Nadie venía a visitarme sin avisar. Diego también pareció desconcertado. Cuando el coche se detuvo, reconocí la figura que salió de él, Clara, mi hermana. Su rostro estaba serio, y sus ojos iban de mí a Diego con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con un tono que mezclaba confusión y sospecha. Diego se levantó lentamente, pero no soltó mi mano. El gesto no pasó desapercibido para Clara, cuyo rostro cambió al instante. Marisa, dijo, con la voz quebrada. ¿Qué significa esto? Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Todo lo que habíamos construido en esos días parecía colapsar en un solo momento. Clara nos miraba fijamente, esperando una respuesta que no sabía cómo darle. Diego, por su parte, no parecía dispuesto a retroceder. Tía Clara, esto no es algo que puedas entender fácilmente, dijo finalmente. Pero lo que siento por Marisa es real y no voy a negarlo. Sus palabras dejaron a mi hermana en completo silencio. Yo, incapaz de soportar más la tensión, me levanté y di un paso hacia ella. Clara, por favor, escúchame, dije, intentando calmarla.
No puedo creer lo que estoy viendo, respondió, con una mezcla de incredulidad y dolor en su voz. El momento se volvió insoportable y supe que nada volvería a ser igual. Pero dentro de mí, también sabía que esta historia aún no había terminado. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.